Gracia y paz a todos en esta hora. Vamos a continuar con este estudio de la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Invitamos a todos para que compartan estas enseñanzas y que la palabra de Dios corra y sea glorificada, para que muchos más sean edificados con la palabra de Dios y el nombre de Cristo sea glorificado. Invitamos también para que te suscribas a nuestro canal, actives la campana de notificaciones y allí recibas siempre fresco el mensaje que estamos subiendo en las redes, específicamente en este canal de YouTube. Vamos a iniciar leyendo la palabra en Gálatas capítulo 2, versículo 11 al 21. Pablo reprende a Pedro en Antioquía. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento, y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo, para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Vamos a mirar esta sección, estos pasajes, estos versículos, con el tema por la verdad del Evangelio. El Evangelio y los judaizantes, este es el contexto de esta carta y prácticamente es su único tema. El Evangelio y los judaizantes, el Evangelio y los legalistas, el Evangelio y los fariseos que se convirtieron al cristianismo. Y luego de Pablo hacer una defensa de su ministerio ante las críticas de los judaizantes que desacreditaban su apostolado y su enseñanza, Pablo ahora narra un suceso lamentable entre Pedro y él. Ahora Pablo usa esto porque era parte de los argumentos de los judaizantes, donde el apóstol Pedro era el punto de referencia para los judaizantes desacreditar el apostolado de Pablo. Por eso dice el capítulo 2, versículo 8, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, Cefas es Pedro, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. En el mensaje anterior vimos esta sección de estos versículos y vimos cómo Pablo, defendiendo su ministerio, primero explicó que el evangelio que él recibió no lo recibió por hombre, ni fue instruido por ningún hombre, sino por revelación de Cristo. Y luego, pasados muchos años, Pablo tuvo un encuentro con Pedro, y al encontrarse con Pedro, pudieron ver que el evangelio que Pablo predicaba era el mismo que predicaba el apóstol Pedro. Y es más, el apóstol Pedro, junto con Jacobo y Juan, que eran considerados columnas, dice Pablo, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. ¿Por qué dice Pablo esto? Porque los judaizantes decían que Pablo era un falso apóstol y por lo tanto su enseñanza era falsa.
Decían esto los judaizantes porque Pablo no procedía ni de Jerusalén ni de Pedro. Y Pablo en su defensa inicia diciendo que el Evangelio no lo recibió por hombre, sino por Jesucristo. Pero luego termina diciendo que él conoció a Pedro y pudo hablar con Pedro y ver que tenían el mismo Evangelio. Y es más, el apóstol Pedro dio la diestra en señal de compañerismo a él para predicar a los gentiles. Luego en el versículo 11 dice: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Este pero nos obliga a conectarnos con lo anterior. Y lo anterior es lo que acabamos de hablar del suceso que tuvo Pablo con Pedro allí en Jerusalén. Y luego Pablo usa este mismo personaje, a Pedro, que era el referente para los judaizantes, y de cierta manera mostrar en Pedro la misma falencia que ellos están teniendo, que Pedro la tuvo una vez, pero que Pedro luego corrigió el camino. Así que Pablo va a narrar este suceso, que es un poco lamentable, y dice que cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Así como Pablo fue a Jerusalén, Pedro fue a Antioquía. Allí era como el punto de encuentro de Pablo y sus compañeros. Pablo estaba en casa y de inmediato dice: le resistí porque era de condenar. Bien, el suceso fue este, versículos 12 y 13. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Aquí vemos unas acciones negativas de parte de Pedro: retraerse, apartarse, temor, simulación, hipocresía, influencia. Todo esto estaba haciendo Pedro. Y como dice la etimología de la palabra retraerse, Pedro hacía esto agazapado. Es decir, Pedro no quería que ninguno notara lo que él estaba haciendo. Pedro no quería ni que los gentiles notaran que él se estaba apartando de ellos, ni que los judaizantes o los de la circuncisión notaran que Pablo comía con los gentiles. Pero dice el versículo 14, pero cuando vi, Pablo lo vio. Inmediatamente Pablo entonces le dijo a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Qué fuerte esto, ¿verdad? Podríamos pensar en el ambiente de esta situación. Podríamos pensar cómo fue tenso este momento después de lo que pasó. Podríamos pensar, incluso preguntar por qué Pablo no llamó aparte a Pedro y tratar este asunto con él. Quizás después de esto muchos criticaríamos a Pablo y Pedro quedaría como víctima. Podríamos decir: ¿por qué Pablo no le habló a Pedro por allí en silencio, en privado, y tratar con él y no tratar de avergonzarlo o avergonzarlo delante de todos como lo hizo? Pero el título de esta enseñanza nos da la respuesta: por la verdad del Evangelio. El versículo 14 dice Pablo: pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio. Esa es la razón. Ahora, tenemos que ir a Hechos capítulo 15 para entender más este contexto de lo delicado que era esta situación y del por qué Pablo hizo lo que hizo con Pedro de la manera en que lo leímos. Hechos capítulo 15, versículo 1 y 2. El concilio en Jerusalén. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvo. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Versículos 4 y 7. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído
se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Esta era la enseñanza de ellos. Y reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Versículo 7. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Versículo 9. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, dice Pedro, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Aquí vemos que Pedro tenía el mismo evangelio de Pablo, pero este suceso de Gálatas vemos a Pablo retraerse y obrar como los judaizantes que estamos viendo precisamente aquí. Pedro presenta su argumento y su testimonio de cómo los gentiles se convirtieron y aún Dios dio su Espíritu Santo a ellos en la predicación de Pedro. O sea, Pedro estaba de acuerdo con Pablo. Y la conclusión de esta reunión está en el versículo 19, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, esto lo dijo Jacobo, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Así que este contexto de lo que estamos viendo en Gálatas fue algo que ya se venía discutiendo en la iglesia y que dio motivo a un concilio en Jerusalén, a una reunión entre las dos partes, entre las dos enseñanzas. Y allí los apóstoles, ancianos, los líderes de la iglesia concluyeron que no se les iba a decir a los gentiles que debían circuncidarse y guardar la ley para ser salvos, como sí querían hacerlo los de la secta de los fariseos que habían creído. Así que conociendo este trasfondo, el trasfondo de lo que estaban haciendo los judaizantes, vemos que esto era algo que no se podía dejar pasar por alto. No se podía tratar con suavidad este asunto. No se podía tratar con tolerancia. Cuando los judaizantes decían que los gentiles debían circuncidarse y guardar la ley para ser justificados, primero, con esto estaban predicando otro evangelio, dijo Pablo. Y Pablo dice otro evangelio entre comillas porque inmediatamente dice no hay otro evangelio. Pero para que diferencien de lo que estamos enseñando nosotros, ellos están enseñando otro evangelio. Segundo, lo que los judaizantes estaban haciendo era enseñando un evangelio que hacían digno de maldición a quien lo enseñara. Pablo dice: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema o caiga bajo la maldición, bajo el juicio de Dios. Tercero, con esto los judaizantes estaban enseñando que la obra de Cristo en la cruz no era suficiente. Por lo tanto, Cristo tampoco era suficiente y había que circuncidarse y guardar la ley para ser salvos. Cuarto, con esto los judaizantes estaban dividiendo la iglesia en dos bandos. Quinto, con esto los judaizantes estaban llevando la iglesia a estar bajo la maldición de la ley. En otras palabras, estaban condenando a los hermanos de las iglesias de Galacia. Por eso Pablo dice en el versículo 11, pero cuando Pedro vino a Antioquía le resistí cara a cara porque era de condenar. Pedro estaba haciendo lo mismo que los judaizantes. Y el versículo 12 en la parte final nos dice que Pedro lo hizo porque tenía miedo de los de la circuncisión. Pedro sabía cuál era la doctrina, pero por miedo de los hombres estaba actuando de una forma contraria al evangelio. Y Pablo dijo, y era de condenar. El versículo 14 dice, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Entonces Pablo hace esto delante de todos para recriminar esta acción a Pedro. Por eso Pablo no escatimó nada para hacer esto delante de todos, puesto que él mismo se puso en primera persona
por si alguien enseñaba algo diferente. Dice Gálatas 1:8, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os predicare, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Si aún nosotros, y ahí está incluyéndose Pablo, y ahí está incluyendo también a Pedro, y como esto era una acción que estaba afectando a la iglesia, puesto que dice el versículo 13 que en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé, quien era el compañero de Pablo en sus viajes misioneros, fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Era algo que estaba afectando la iglesia, por lo tanto Pablo tenía que tomar acciones públicas con Pedro para que la enfermedad en la iglesia sanara. Pablo luego le pregunta a Pedro, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Probablemente Pedro no lo estaba enseñando verbalmente, pero con su ejemplo sí. Pedro era un hombre, como dijo Pablo, considerado columna de la iglesia. Un hombre importante en la iglesia, un hombre de mucha influencia dentro de la iglesia. Incluso en la iglesia de Corinto había un grupo que decían que eran de Pedro, de Cefas. Y algunos dicen que Pedro probablemente no fue a Corinto y allí había un grupo. La influencia de Pedro era mundial, podríamos decirlo de esta forma, en la iglesia primitiva. Así que esta acción de Pedro de simulación y de hipocresía estaba arrastrando a otros judíos y aún a Bernabé, dice Pablo. Y luego Pablo le dice en el versículo 18, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Pablo está en cierta manera enseñando que la acción de Pedro es una transgresión. Volver a edificar lo mismo que destruyó, es decir, volver a levantar todo el sistema del antiguo pacto, de las ceremonias y de los ritos de Moisés, era hacerse transgresor nuevamente. No podemos apelar nuevamente al antiguo pacto para tratar de justificarnos delante de Dios cuando Dios estableció un nuevo pacto en Cristo Jesús para acercarnos a Él. La esencia del Evangelio y la doctrina del Evangelio está en el versículo 16 y esto era lo que se creía y se había establecido como la doctrina del cristianismo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y luego el versículo 19, Pablo va a enseñar del propósito y para qué la ley. Porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. La ley, hermanos, es una espada de dos filos. La ley tiene un objetivo, pero cumple dos. Cuando algunos oían hablar así a Pablo de la ley, decían que Pablo predicaba contra Moisés. Pablo en esta carta es como si hablara mal de la ley, pero no. Pablo está hablando del objetivo número uno de la ley, que es condenar. Lo dice en el capítulo 3, versículo 10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Cuando Pablo dice los que dependen de la ley, se está refiriendo a los que dependen de ella para ser justificados o ser salvos. Todo el que dependa de la ley para ser salvo está bajo la maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Por eso dijo Pedro en el concilio en Jerusalén, ¿por qué tentáis a Dios? Ni nuestros padres ni nosotros hemos sido capaces de sobrellevar las cargas de la ley. ¿Y por qué le vamos a exigir esto a los gentiles? Nadie puede cumplir la ley porque el propósito número de la ley es condenar al hombre. Romanos capítulo 3, versículo 19 y 20. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre, es decir, para que también aún los judíos cierren la boca, y así todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él,
porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. El propósito de la ley es conocer el pecado, y conociendo el hombre su pecado, inmediatamente debe reconocer la salvación de Dios en Cristo Jesús. Como algunos interpretaban que Pablo predicaba contra la ley, por eso Pablo en algunas cartas tiene que aclarar que él lo que está hablando es del propósito de la ley, pero que la ley en ninguna manera es mala. Romanos capítulo 7, versículo 7 dice: ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera: no codiciarás. Si no hubiera ley, la ley no me diría que yo soy un codicioso, entonces nunca entendería que soy un pecador. Pero fue dada la ley para yo entender que soy un codicioso, que soy un pecador muerto, condenado, y que necesito la salvación, y Dios me la regala en Cristo Jesús. El versículo 12, Pablo dice: de manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Así que aclara Pablo diciendo: la ley no es mala, y de eso no estoy hablando. La ley refleja la perfección de Dios, la santidad de Dios. La ley es la expresión de la voluntad de Dios, pero a la vez la ley refleja la imperfección del hombre, el pecado del hombre. Entonces Pablo dice en el versículo 19: porque yo por la ley soy muerto para la ley. Este es el propósito de la ley. Vamos a leer este versículo 19 al revés. Para la ley yo soy muerto por la ley. Para la ley yo soy muerto. ¿Por qué? Porque la ley refleja mi pecado, inmediatamente me condena. Por lo tanto, yo soy muerto para la ley. Es como si Pablo estuviera diciendo: si yo quiero justificarme, la ley me condena. Entonces, yo no tomo la ley para encontrar méritos para justificarme, sino que tomo la ley, la perfecta ley, la ley santa de Dios, como una daga, y traspaso mi corazón para morir, a fin de vivir para Dios. Y esto es lo que se debe hacer con la palabra de Dios y con la ley de Dios. Algunos dicen: ¿pero es que acaso la ley pasó? ¿Acaso el mandamiento que dice en el antiguo pacto no matarás no es vigente para el nuevo, donde dice también no matarás? Es que no se trata de esto. Se trata es de que yo no debo acercarme a la ley para encontrar méritos de ella, o mirar la ley como para observar cuál es mi medida. Y yo mirar la ley y decir: ¿qué me falta? A ver, voy buscando por aquí en las hojas de la Biblia a ver qué me falta, qué no me falta. No es la ley de Dios dada para yo acercarme y encontrar méritos en ella, sino antes, al contrario, siempre debo tomarla aún como esa daga para traspasar mi corazón. Siempre la ley va a reflejar mi pecado, no a exaltar mis buenas obras. Por eso Pablo luego dice en el versículo 20: yo estoy muerto. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. En otras palabras, yo no estoy buscando méritos para presentarme justo delante de Dios por las obras de la ley, porque yo ya estoy muerto. Cristo fue crucificado por mí. Cristo obedeció y cumplió la ley por mí. Ahora ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Una de las promesas del Antiguo Testamento es que Dios no iba a escribir más la ley en piedra, sino que la iba a escribir en el corazón del hombre, y esto a través del Espíritu Santo. Y por eso vemos que en Pentecostés desciende el Espíritu sobre los discípulos, sobre la iglesia, sobre los creyentes, para que el creyente tenga la ley de Dios en su corazón y espontáneamente pueda obedecer la ley de Dios. En otras palabras, yo no debo acercarme a la ley para tomarla de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera, de forma espontánea. Ya no vivo yo, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hermano, esta fue la primera herejía que enfrentó la iglesia.
Y por la verdad del Evangelio hay que ser tajantes públicamente contra cualquier herejía que quiera dañar la iglesia. Y para esto no podemos tener miedo como Pedro, que fue lo que llevó a Pedro a actuar hipócritamente. Hay que actuar radicalmente contra las herejías, y hoy más que pululan en las redes donde muchas herejías están corriendo, dañando a la iglesia. Tenemos que ser tajantes y radicales con las herejías que estamos viendo hoy, por la verdad del Evangelio. Viendo, siendo más que el Señor les continúe bendiciendo. Gracias por su atención.